Hola, buenas tardes, queridos colegas, compañeros de la protección católica. Hoy quiero hablarles de la configuración de los dataloggers. Voy a presentar hoy dos modelos de una misma marca. Tienen funciones totalmente diferentes uno con el otro. El propósito es darles una guía general de cómo deberíamos configurar estos dispositivos. Y hoy, curiosamente, pues tengo estos equipos registrándome datos con ausencia de temperatura. Quiero ver el comportamiento del mismo. Más adelante les voy a hablar a detalle de esto. Sin embargo, los equipos que les quiero presentar hoy son estos dos equipos, que son dos dataloggers que me encantan por lo prácticos que son de tamaño bastante discreto, pueden quedar encapsulados en los test points, bueno, donde hay test points o puntos de medición con cupones de corrosión. Tenemos el UDIL One, que es para hacer mediciones de potenciales normales, pero este modelo lo podemos utilizar también para hacer mediciones de potenciales VDC y VAC, es decir, voltajes de corriente directa y voltajes de corriente alterna, pero también mide la corriente en cupones de corrosión, tanto en AC y DC. Por lo tanto, con este dispositivo podríamos evaluar, hacer mediciones de varias variables, en donde, bueno, este nos indica cómo se debe conectar cuando está en forma de cupón normal y cuando vamos a conectar con un cupón de corrosión, y cuando lo vamos a colocar o instalar de manera dual, pues, es decir, que vamos a medir potenciales en dos estructuras, normalmente siempre en cruces de tubería. Tengan en consideración de que estos dispositivos indican de que siempre deben estar mirando hacia arriba, hacia el cielo, para capturar la data del satélite, porque ellos, en donde ustedes lo instalen, ellos nos indican en qué parte fue instalado. Es un dato muy importante, ya que necesitamos saber en dónde instalamos el dispositivo para la captura de la información. Vuelvo y les repito, dos dispositivos bien discretos. Lo que me encanta de ellos es que en campo ustedes pueden ver qué está capturando, qué información está capturando en campo. Ahorita lo vamos a ver cuando vaya a retirar uno de los dataloggers que tengo ahorita instalado, y vamos a ver la configuración de ambos. Vamos a ver este primero, el UDL One. Para el UDL One, el UDL 1, aquí, normalmente tenemos esta configuración. En este caso lo tengo con que captura información cada segundo. Tengo activado el módulo de voltajes de corriente directa y tengo activado el módulo de voltajes corriente alterna. Acá este modelo tiene la posibilidad de activarle los ciclos de interrupción. En este caso está 1000 milisegundos en el ciclo off y 3000 milisegundos en el ciclo on. Esto quiere decir que el ciclo es 3 segundos on, 1 off, 4 segundos en total. Y le estoy indicando que cuando esté en el on y pase al off, cuando ya esté en el off, me capture el dato a los 300 milisegundos. Esto sería un delay de captura de datos. Y acá le estoy diciendo que cuando esté en el off y pase al on, me lo captura a los 250 milisegundos. Este dato es importante que coincida con cuando ustedes tengan. Esto es un datalogger de estacionario fijo. Cuando vamos a hacer correcciones de datos por corrientes dinámicas o corrientes telúricas, debemos instalar estos dispositivos antes
y después del tramo que estemos evaluando. Y el data logger portátil también debe tener la misma configuración de este delay. ¿Dónde lo vemos? Ya se los voy a mostrar. En este caso tengo acá este data logger portátil, es el QX, el Aero QX. Cuando yo me voy acá a File, me voy a Propiedades y selecciono aquí On Off, en la pestaña On Off, puedo ver que tengo activado el ciclo On Off con GPS sincronizado. Que tengo un ciclo de interrupción 3-1, 3 segundos on, 1 off, y en el delay también le estoy indicando que cuando esté en el on me capture el dato a los 250 milisegundos, y en el off que me lo capture en los 300 milisegundos de delay. En este caso el ciclo comienza en el ciclo off. Entonces, cuando esta configuración debe coincidir con esta, porque necesito que los dos estén con el mismo delay de captura de datos para después entonces poder hacer las compensaciones, compensar los voltajes. Más adelante, en otra ocasión, hablaremos más a detalle de esa corrección de datos. Fíjense que este equipo, bajo esta configuración, si yo le pregunto aquí, si yo me coloco, a ver, que no me quiere responder el cursor, aquí está, aquí tengo el cursor. Si yo le doy aquí en Help y le hago la pregunta, ¿cuál es la máxima adquisición de los datos que estima? Oh, sorry por esa palabra. Vamos a volverlo a hacer. Ok, ya sé lo que pasa. Tengo que tener conectado el dispositivo para que él me pueda hacer la estimación. Voy a conectarlo a la PC. Conecto. Vamos a conectar el User One. Disculpen que no tengo asistencia aquí para... Ok, aquí lo tengo conectado. Debo decirle al programa que me lo lea. Así que me lea ese equipo. Ok, ahora sí, tengo esa configuración de ida directa del equipo, y cuando le doy aquí a Help y le digo que me estime cuando es el tiempo de adquisición de datos, él de una vez me saca un mensaje que le quedan 12 días y 14 horas. Me saca una advertencia de que eso va a depender de la capacidad de la batería. Pero bueno, en este caso, esta configuración corresponde al User One. Acá también tengo habilitado que me tome la temperatura. En este caso lo tengo en grados Fahrenheit. Y si quiero ver el detalle de este equipo, vamos a poner aquí que me muestre la gráfica potencial en DC, lo que capturó este equipo. Fíjense vamos a colocarlo, a ver si lo logro trabajar con más comodidad. Ok, entonces aquí tengo yo esta gráfica. Esta es una zona que estamos evaluando por interferencia de corriente dinámica, y puedo ver aquí la actividad de cuando están ocurriendo estas actividades de corriente dinámica. Cuando le hago un zoom de detalle para verlo, veo los periodos y los tiempos, en función de los tiempos, fechas, y puedo ver con mucho más detalle cómo ocurren estas interferencias dinámicas. Tuve un ejemplo, pero creo que les serviría a ustedes de guía y de referencia. Y puedo hacer mucho más detalle
de las muestras que quiero evaluar o analizar. Asimismo puedo ver cómo es el comportamiento de la C. Vamos a ver aquí. Este es el comportamiento del voltaje AC de este cupón bajo esta condición, perdón, de este data logger. Y cuando quiero ver el comportamiento de la temperatura, fíjense lo interesante que acá me muestra que él empezó con una temperatura de más o menos 31 grados Fahrenheit, bajó hasta después estuvo en 22, 20 grados, estamos hablando de unos menos 6 grados centígrados, y después volvió a subir la temperatura. Aquí se mantuvo como en 26, estamos hablando de menos 3 grados centígrados aproximadamente. Entonces aquí veo el comportamiento de la fluctuación de la temperatura, cómo me afecta la temperatura en esta captura de datos. Hay algunos clientes que indican de que no se debe hacer captura de datos con suelos congelados. Sin embargo, hay otros procedimientos que sí lo permiten y de hecho tienes que monitorear cómo está reaccionando tu sistema y tu protección catódica en función de las temperaturas. Fíjense que hay procedimientos. Vamos a ver este procedimiento. Este procedimiento dice que los CIEs no pueden ser aplicados o no deben ser ejecutados cuando existen suelos congelados. Pero cuando vemos este procedimiento de protección catódica, este procedimiento es que se los recomiendo, procedimiento de los surveys para protección catódica de Brian Hansenbaum. Excelente a mi apreciación. Este es el manual que debería leer todo CP1, porque es un manual de procedimientos que lleva de la mano para la ejecución de todos los procedimientos que se ejecutan en protección catódica. Cuando busco suelos congelados, él me hace este comentario: en suelos rocosos, arenosos, suelos secos o suelos congelados, que debo adicionar agua para minimizar esa resistencia a contacto. Pero cuando estoy en condiciones extremas, que debo utilizar equipos de interfaz de múltiple impedancia. Actualmente los equipos, los multímetros de última generación tienen esta salida, estas entradas de múltiple impedancia que automáticamente ellos se autorregulan y me capturan el dato. Aquí al final me dice que la resistencia de la celda de referencia debe ser minimizada. Bueno, está bien. Probablemente en ciertas ocasiones pues no vas a poder medir sobre el concreto, sobre el suelo congelado. Vas a tener que hacer una perforación para poder meter la celda y tener una confiabilidad en esa medición. Hay que hacer correcciones de temperatura. Esto es un tema bastante amplio, bien complejo, y no es que no se deben tomar consideraciones adicionales. Pero fíjense que sí me indica que debo hacer mediciones y utilizar equipos apropiados. Inclusive que tome las previsiones para minimizar la resistencia de las celdas de referencia. Hay algunas celdas que no trabajan con temperaturas bajo cero. Hay que tomar esas consideraciones. Utilizar celdas que sí operan bajo estas condiciones. Y algunas celdas que trabajan hasta con menos 20 grados Fahrenheit. Se utiliza mucho en tanques refrigerados, tanques criogénicos. Pero hay las formas y las maneras. Mi propósito ahorita es que esta información, esta gráfica que les estoy mostrando es una condición bajo condiciones extremas, ausencia de temperatura. Y fíjense que me viene haciendo mi captura de datos. Aquí puedo ver que tengo unos picos que el potencial fluctúa entre los 1100, a ver por aquí 1100 y
tengo unos picos de 1300, 1400. La tendencia es que se mantiene en 1.2 voltios, 1200 milivoltios. Acabé un periodo de que el ferrocarril eléctrico no está trabajando en este periodo, más o menos entre las 8 a las 12 de la noche. No opera, puedo observar que no opera en este registro de datos, pero me da información útil y que a fin de cuentas nos ayuda en nuestra interpretación de datos. Como les indiqué, también puedo ver la temperatura, el comportamiento y el voltaje AC. Vamos a ver el UDEL2, que es el que se utiliza para cupones de corrosión. El UDEL2, este que está aquí, fíjense que la configuración es un poco diferente al modelo anterior. Acá también puedo ver que tengo un ciclo de 1 segundo que me capture datos cada segundo. Acá yo puedo configurar la interrupción, el interruptor interno. Él tiene un interruptor interno en donde le puedo, aquí estoy indicando este cursor. Ok. Acá 4 segundos y 4 segundos que dura el ciclo del periodo, y la desconexión va a durar 1 segundo, pues. Acá tengo el delay también de la captura del dato. Puedo activar el canal 1 para que me mida voltajes DC, voltajes de corriente alterna, inversión de polaridad, y en el canal 2 tengo la posibilidad de activar la medición de los cupones de corrosión. Siempre se coloca en high. Aquí está activados DC y AC. Puedo seleccionar inversión de polaridad, y acá tengo la posibilidad de colocar el área del cupón, si lo conocemos. ¿De dónde puedo sacar yo ese dato? Normalmente siempre los fabricantes de los cupones nos indican eso en campo. Algunos cupones, algunos, no todos. Quiero mostrarles un ejemplo. Esto es un cupón, un test point con un cupón de corrosión, y fíjense que acá me indica el tamaño del cupón, 1.4 pulgadas cuadradas. Es el área de ese cupón. Tiene un switch en donde puedo hacer interrupción manual on-off para medir el potencial del cupón. Puedo medir potencial de la tubería y tiene su celda de referencia permanente. ¿Cómo se instala este dispositivo en este test point? Pues el mismo fabricante nos da una ilustración de cómo debemos conectarlo. Nos indica que el cable azul debe ir a la tubería, el cable negro al cupón y el cable rojo a la celda de referencia. Fíjense que este switch lo debo colocar en la posición off, porque recuerden que este dispositivo tiene un interruptor interno que hace la interrupción automática y para medir la verdadera polarización o el instant off del cupón. No necesito instalar un interruptor externo. Recuerden que aquí hago yo interrupción manual. Si lo tengo en on, se va a mantener activado y el interruptor interno de no va a hacer su trabajo. Por eso es que tengo que abrir el circuito y dejo que este dispositivo haga su interrupción. Como les indiqué, es muy versátil, práctico. Fíjense que él queda empotrado en el mismo test point, y cuando se le coloca la capucha queda totalmente oculto y discreto. Por eso me encanta este tipo de dispositivo. Vamos a ver cuál es la información que nos captura en campo este dispositivo. Vamos a uno de los que yo tengo instalado en campo. Pero el clima está terrible hoy, así que vamos a protegernos porque este clima está hoy horroroso. Tengo mi protección,
esta chaqueta es impermeable. Ay, Dios. Muchos de mis compatriotas dirán, pero ¿dónde estás metido? Dios mío. Veamos ahora. Aquí tengo un datalogger ahorita trabajando. Detesto cuando la nieve está más alta que los zapatos porque se me mete los pies. Podemos ver las lecturas que está tomando en AC, en DC y temperatura. Ahorita estamos en 29 grados Fahrenheit. Entonces, lo que me encanta de estos dispositivos es que en campo también puedo ver la captura del dato en caliente. Entonces, por eso es que me gusta la practicidad de los mismos. Este tiene 24 horas de captura de la información. Vamos a ver qué información me captura. Lo desconectamos de acá. Cuando ustedes desconectan, él inclusive, wow, está tan congelado, Dios mío, que para desconectarlo, ok, ya lo desconecté. Aquí está mi dispositivo. Vamos a ver qué información nos capturó este dispositivo. Oh. Dios. Tenemos acá el dispositivo, vamos a conectarlo. Vamos a ver qué información nos capturó bajo estas condiciones extremas. Y aquí vamos a decirle al UDEL Tool que nos lea este dispositivo. Vamos a pedirle que nos muestre vamos a decirle que vamos a salvar esta información. Guardarlo aquí en el escritorio, ponerlo en la fecha, 30 de enero. Ok, ya veo que está. Fíjense, esta es la captura de potencial, muy similar al datalogger anterior que retiré. Veo la actividad de las corrientes dinámicas. Este está desde 1.28 voltios y tengo picos de 1460 o 1.46 voltios. Veo que una zona en donde no hay actividad de la línea de ferrocarril eléctrica. Vamos a ver cómo estuvo el AC. Este es el comportamiento de voltaje AC. Fluctuante también, por el mismo efecto de las corrientes dinámicas. Vamos a ver cómo estuvo el comportamiento de las temperaturas. Acá estaba en 40 grados Fahrenheit, bajó a más o menos 23 grados Fahrenheit y después volvió a recuperarse. Está ahorita más o menos como en los 30 grados Fahrenheit, pero puedo ver el comportamiento de la temperatura en función del tiempo también. Tuvo la temperatura más baja, estuvo con el menos 6 grados
acá está en 0 grados, pero hubo bastante fluctuación. Entonces, vuelvo y les repito, para poder utilizar esta información de estos datalogs y hacer correcciones de datos con respecto al tiempo, muchos se preguntarán por qué el ciclo 3.1 o por qué no es más corto, sino 1.5, 0.5. Muchos les gusta utilizar ese ciclo corto en los CIS porque sería menos tiempo que debo durar en el punto donde, si yo estoy midiendo metro a metro y yo lo tengo en el ciclo 3.1, quiere decir que yo debo permanecer 4 segundos en esa posición para hacer la captura del dato. Porque recuerden que son 3 segundos para el on y 1 para el off, para yo tener ambos datos en el mismo punto. Si yo lo bajo, evidentemente pues es menos tiempo. Si lo pongo 1.5, 0.5, tengo que durar 2 segundos. Si lo pongo 0.7, 0.3, 0.7 on y 0.3 off, pues lo que tendría que durar es 1 segundo en la posición, en la apertura que yo hago de 1 metro, capturo mi dato y avanzo en el siguiente. Pero esos ciclos tan cortos no me van a permitir hacer correlación con respecto a los datalogs estacionarios. ¿Por qué? Porque el mínimo tiempo que yo puedo configurar aquí es de 1 segundo. Entonces, para yo poder hacer un macheo de coincidencias en función del tiempo y hora, tengo que ir segundo a segundo capturando ese dato. Por eso es que debo tener esta configuración, por lo menos para poder hacer este tipo de correcciones. Mínimo el tiempo de interrupción debe ser 3 segundos on, 1 off, para poder yo configurar este tipo de data logger. Espero que este tipo de información les haya sido útil y de guía y de referencia. Quiero que vean la estimación del tiempo para un UDL2. Vamos a conectarlo a la computadora. Déjame conectar el UDL2. Ahorita tengo el 1. Voy con el 2. Aquí tengo un UDL2 conectado. Vamos a abrir para que me lea la información. Me quedó como guindado. Vamos a volverlo a interrogar. Ok, ahora sí. Cuando yo le hago la consulta del tiempo, cuánto le queda de adquisición de datos, me dice que lo que le quedan son 20 horas de adquisición de datos. ¿Por qué? Porque ya tiene el 78.3% de la memoria ocupada. Cuando está totalmente libre, esto me da un promedio de 5 días, tal vez 8 horas, bajo esta configuración. Y eso, desactivándole la captura de las temperaturas. Aquí está desactivada la temperatura. ¿Qué pasa si yo activo temperatura y le vuelvo a hacer la consulta del tiempo? O sea, que me capture ese dato de temperatura. Recuerden que tenía 8 horas, 20 horas. Ahora me bajó a 16 horas. Es decir, mientras más información le pidamos que almacene, pues menor va a ser el tiempo de acumulación. Esto es para cuando trabajamos con cupones. Si yo solamente selecciono que mida corriente y que no me registre los voltajes, pues evidentemente le voy a dar más tiempo de captura de datos. Y cuando excede esos tiempos, o sea, cuando ya estamos hablando de 8, 10, 15 días, ya el equipo te va a decir: vas a tener esta capacidad de almacenamiento, pero ahora vas a depender de la carga de la batería. Entonces, normalmente eso no, una batería de esta, cuando mucho, unos 8 días continuos de captura de datos. Cuando mucho. Bueno, señores, esto es lo que quería compartir con ustedes, y fíjense que con condiciones extremas también podemos tener captura de datos. Hay que hacer correcciones de temperatura, hay que tomar consideraciones de congelamiento,
equipos que tengan impedancia automática múltiple. Tenemos que minimizar la resistencia de la celda. Recuerden que el hielo siempre aumenta la resistividad abruptamente y por lo tanto pues incrementa la resistencia del circuito, y esto es lo que nos indican los procedimientos. Algunos operadores tácitamente indican en sus procedimientos que no se deben ejecutar mediciones bajo estas condiciones, pero vuelvo y les repito, tenemos que seguir monitoreando el comportamiento y el desempeño del sistema. ¿Que hay que tomar correcciones o alternativas? Sí, pero debemos monitorear cómo se comporta sin bajas temperaturas y en altas temperaturas. Que pasen muy buenas tardes. Ha sido un placer compartir hoy con ustedes este video.